Toda la energía que no se dirige a crear, se dirige a destruir. No podemos desconectarnos de nuestras emociones o eliminarlas de nuestro repertorio de experiencias. Las emociones no son opcionales, sino que son parte de nuestro programa de comportamiento. Nos dan una referencia de lo que sucede en un momento determinado y la energía adecuada para actuar en cada situación. Desde pequeño nos han enseñado a controlar nuestras emociones, desarrollando diferentes estrategias, tales como negarlas, racionalizarlas o simplemente reprimirlas. Pero el resultado siempre será una desintegración anímica, una pérdida de contacto con nosotros mismos. Según como los adultos manejen la expresión emocional de sus hijos, así irá perfilándose el repertorio emocional del niño que pueda permitirse expresar. Los padres les transmiten a sus hijos qué es aceptable expresar y qué no lo es. Esto lo hacen de forma verbal y no verbal, indicándoles explícitamente que, por ejemplo, el enfado no es correcto, porque un niño bueno no tiene ese comportamiento. Cuando los niños no se sienten libres de expresar sus emociones, no aprenden a liberarlas, cuando lo natural es su expresión. Tanto la energía de la alegría como la rabia forman parte del mismo conjunto de emociones, y al reprimirlas no se aprenden formas sanas de expresarlas. Muchos niños aprendieron que es bueno expresar la alegría, pero cuando expresan enfado están haciendo algo malo y se sienten culpables. Por esa razón procuran ser siempre personas educadas, amables y correctas, reprimiendo lo que sienten, pero cuanta más carga emocional guardan, peor se sienten. Cuando reprimimos las emociones no deseadas, aunque hayamos adquirido habilidad y lo hagamos de forma disciplinada, nunca conseguiremos que desaparezcan. Siempre seguirán presentes en nosotros, pero expresándose de otras maneras, tales como insomnio, tensión corporal, compulsividad, estados emocionales disfuncionales, adicciones y un sinfín de formas que se manifestarán en síntomas físicos y psicológicos. Como todos sabemos, la energía, por principio físico, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Las emociones son esencialmente energía, y cuando las reprimimos, evitando que se expresen por medio de las palabras, del llanto o de cualquier otra forma de expresión, se transforman en enfermedades tales como los problemas digestivos, cardiovasculares, depresión, ansiedad o cualquier otra manifestación anómala. Cuando reprimimos las emociones impidiendo su expresión, su fuerza se encausa hacia nuestro interior. Por ejemplo, al reprimir la ira, la tensión muscular que debería liberarse en los músculos orientados hacia el exterior, al responder como ataque, se redirecciona hacia adentro, traspasando esa carga a diferentes partes del organismo. Con el paso del tiempo y la acumulación de energía reprimida, los síntomas que pueden sufrir una persona son múltiples. Resulta ineficaz y más bien dañino tratar de enterrar las emociones cuando éstas se encuentran vivas. Detrás del aparente control emocional que cada persona efectúa, se mantiene un equilibrio muy inseguro. No importa los recursos que la persona haya aprendido al tratar de controlar, solo consigue una transformación temporal de su comportamiento externo, ya que más tarde o más temprano las emociones reprimidas serán estimuladas de nuevo y volverán a aparecer. En cada una de sus expresiones normalizadas, como la serenidad o el sentido del humor, aparecerán también en su trasfondo las tensiones propias de la emoción reprimida. Es típico escuchar a una persona decir: aquello ya está superado, o el tiempo todo lo cura. Cuando alguien dice una de esas expresiones u otra parecida, suele referirse a que conscientemente ya no tiene presente las emociones que le hicieron sentir mal en una experiencia pasada,
y en realidad tiene parte de razón. El malestar que produjo la experiencia está superado porque posiblemente ya no lo siente, pero las emociones que se generaron seguramente siguen reprimidas en el inconsciente, pendientes de ser sanadas. Por otra parte, cuanto más fuerte sea la represión de la emoción, con más potencia y explosividad se reproducirá la expresión y la liberación de esa emoción en algún momento de la vida. En general, las emociones reprimidas terminan teniendo una expresión que va más allá de lo que se consideraría una respuesta normal, pues al haber estado reprimidas bajo el control del inconsciente, si no se han disipado en el organismo, han ganado fuerza. Cuando no somos capaces de entender bien lo que nos ocurre ni de gestionar adecuadamente lo que sentimos, seguramente nos encontramos en una situación de caos emocional. El cerebro racional y el emocional entran en contradicción. Entonces perdemos el control y experimentamos diferentes tipos de comportamiento, reacciones y sufrimiento. Fundamentalmente, las dos características que definen el caos son la confusión y el desorden. Cuando nos invade la confusión, este sentimiento imposibilita decidir cuestiones importantes. Entonces solemos postergar la toma de decisiones. Tenemos temor de equivocarnos, no estamos suficientemente seguros de lo que sentimos. Además, también podemos sentirnos vulnerables y sin la determinación necesaria para afrontar las consecuencias de cualquier decisión. Por esa causa podemos encontrar a muchas personas navegando sin rumbo fijo y dejándose arrastrar por las circunstancias. En cuanto al desorden, las emociones han dejado de estar bajo nuestro control, no cumplen con sus funciones naturales de adaptación corporal, de comunicación y de experiencia subjetiva. Es posible que se disparen emociones nuevas que no conocíamos y nos empujen a comportamientos no deseados. Su intensidad e impulsividad, frecuencia, desproporción e inoportunidad nos dan la idea de que nuestras emociones han dejado de regirse por las pautas naturales. Los dos principales componentes del desorden emocional son el miedo y el resentimiento. Los dos principales componentes del desorden emocional son el miedo y el resentimiento. El miedo es la emoción que genera un desorden proyectado hacia el futuro, en tanto que el resentimiento es la condición causante de un desorden que proyecta el pasado en el presente. Una primera definición de enfermedad sería la alteración de la salud, y por salud entendemos el estado en que el organismo y por extensión la persona ejerce de forma integral todas sus funciones en armonía. Desde nuestra perspectiva, la pérdida de la armonía en las funciones del organismo siempre va precedida de su equivalente en la conciencia. Por esta razón consideramos que el organismo es donde se manifiestan los cambios que anteriormente se han producido en la conciencia. Generalmente, si una persona sufre un síntoma en su cuerpo, corresponderá con algún tipo de desequilibrio en su conciencia. Entonces podemos afirmar que es más real hablar de persona enferma que de enfermedad en el organismo. Por esta razón, aunque muchas veces hay que tratar al cuerpo para impedir que una enfermedad evolucione en estados más graves, también es cierto que si no se trata paralelamente la causa en la conciencia, la enfermedad no quedará definitivamente resuelta. Hemos de entender que la enfermedad se manifiesta a través de los síntomas o de los signos. Los síntomas son sensaciones subjetivas que la persona percibe y que no puede observarse exteriormente, por ejemplo, una cefalea o un mareo. En cambio, los signos son manifestaciones visibles de la enfermedad y son observadas por la persona o por el médico, por ejemplo, la fiebre o una erupción en la piel. Por esta razón, lo propio es que ante cualquier síntoma o signo debemos tener una buena actitud, pues no sería muy inteligente tratar de suprimirlo sin más, pues el síntoma o el signo
llevan esencialmente consigo un mensaje personal que nos conviene atender para poder llegar a la causa y resolverla. Podemos considerarlos como nuestros aliados y no nuestros enemigos. A consecuencia de esto, entendemos que la enfermedad nos puede ayudar a crecer interiormente, aunque sea difícil de entender para muchos, y su auténtica sanación no vendría tanto por eliminar los síntomas y signos de la forma que sea, sino por la transformación de aquella situación de conciencia que la ha creado. La sombra es esa parte de nuestra conciencia de la que no somos conscientes, y es la principal responsable de nuestras enfermedades. En la sombra suele encontrarse la clave para la comprensión y la sanidad de la mente y de la enfermedad. Todas aquellas emociones y expresiones reprimidas que se proyectan al cuerpo no son otra cosa que síntomas o signos de la enfermedad, y a través de ellos podemos descubrir las partes ocultas de nuestra sombra. Las emociones reprimidas suelen ser la causa más común de los desequilibrios, de las dolencias y de los problemas en las relaciones de las personas. La experiencia lo confirma una y otra vez al buscar las causas y comprobar cómo, al liberar las emociones reprimidas, se remiten las dolencias o se resuelven los problemas. Las emociones reprimidas debilitan el funcionamiento del sistema inmunológico, dejando al organismo más vulnerable a la enfermedad. Bloquean el flujo de energía y su equilibrio, e impiden el funcionamiento normal de los órganos y las glándulas. En el desarrollo de cualquier enfermedad, junto con las emociones, también intervienen los pensamientos. Unos y otros se retroalimentan, intensificando el resentimiento que muchas veces no tiene otra salida que proyectarse sobre el propio cuerpo. Cuando no podemos olvidar, perdonar, pasar por alto una ofensa o dejar ir un daño profundo, estamos generando la suficiente amargura para destruirnos. El veneno del resentimiento es energía propia que no se invierte en la salud sino en la enfermedad. Solo afecta a quien lo tiene y lo alimenta, haciendo la carga cada vez más grande, pesada y destructiva. Cuanto más tiempo la llevamos encima, más destructiva será, convirtiéndose en nuestro peor enemigo. Nuestra mente se encuentra cargada de muchas cosas que forman parte de la dinámica mental y nos hacen experimentar la vida de una determinada manera. Pero nuestro ser puede trascender a estos estados condicionados en cuanto nos deshagamos de aquello que los provoca. En el caso de que vivamos un hecho triste o traumático, el hecho es lo que es y no puede cambiarse, pero sí podemos cambiar lo que nuestra mente asocia a este hecho. De ahí la importancia de identificar todo aquello que anida en nuestra mente de forma gratuita y nos resta el auténtico potencial para disfrutar nuestra vida y para estar por encima de las circunstancias, disfrutando de una paz duradera. El crecimiento y la sanación interior pasan por el descubrimiento de uno mismo. ¿De qué necesitamos liberarnos? De las emociones reprimidas, de las resistencias, de aquellas actitudes habituales de pensar, sentir y comportarnos, de acuerdo a un sistema de valores y contravalores que se ha ido configurando a lo largo de la vida. Estas actitudes están constituidas por elementos cognitivos, afectivos y connotativos, que de manera integrada o interdependiente contribuyen a que las personas reaccionen de una manera determinada. También tenemos que liberarnos de las sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Son impresiones recogidas por los sentidos y conducidas a la mente por medio del sistema nervioso, creando memorias específicas sobre las cosas o las circunstancias. Debemos liberarnos también de las expectativas.
que son suposiciones centradas en el futuro y consideradas como la posibilidad más probable. A través de las expectativas podemos influir en los demás o sentirnos muy defraudados si no se cumplen. Otra cosa de la que debemos liberarnos es de las percepciones. ¿Qué son? Son atribuciones y juicios que hacemos acerca de las características estables de las personas o circunstancias con las que interactuamos. De esta forma sabemos qué es lo que podemos esperar de ellas y qué pueden esperar ellas de nosotros. Nos ayudan a orientarnos en las intenciones y motivos de su conducta. Lo percibo muy testarudo para poder razonar con él. Otra cosa más de la que debemos liberarnos es de las intuiciones, porque éstas pertenecen y describen aquel conocimiento que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o del razonamiento. Es el acto de mirar adentro y recibir un mensaje que no siempre es verbal o lógico, pero generalmente autoevidente. Sabía que vendrías aunque nadie me lo dijo. Además, debemos liberarnos de las interpretaciones, que son las comprensiones que hacemos de aquello que es externo a nosotros y que están directamente relacionadas con las percepciones y tienden a dar un significado a lo que interactúa con nosotros. Vi el disgusto en su cara. Los juicios también deben liberarse. Otra cosa son los prejuicios, que son juicios formados con anticipación. También debemos eliminar las creencias falsas y limitantes, que son generalizaciones que hacemos sobre las causas, los significados, los límites de nuestras posibilidades, las conductas, las capacidades y la identidad que están asociadas a un sentimiento de certidumbre. Esta percepción de la realidad muchas veces nos impide crecer, desarrollarnos como personas o alcanzar aquellas cosas que deseamos o necesitamos corregir. Un aspecto bastante más complejo que acompaña al ser y va formándose en nuestra primera etapa de desarrollo es el guión de vida. En este intervienen los mensajes de los padres, las experiencias del niño, los sentimientos que le permiten o no sentir, las creencias sobre sí mismo y su posición existencial. Así pues, el guión de vida limita y condiciona a la persona, provocándole mucha frustración e infelicidad. Otra carga que debemos liberar es las cargas familiares. Hay cuestiones que se encuentran impresas en nuestro inconsciente y provienen de miembros de algunas de las generaciones familiares anteriores a la nuestra. Estas cuestiones suelen ser experiencias que no han quedado bien resueltas y se transmiten a la siguiente generación, afectándonos a nosotros. La relación de la mente sobre el cuerpo es bien clara y reconocida universalmente. Aún las enfermedades con una causa física comprobable tienen una correspondencia con una cuestión anímica o emocional. Cuando nuestro cuerpo nos manifiesta una alteración por medio de su naturaleza, le llamamos somatizaciones. Sobre todo en los trastornos psicosomáticos, puede conocerse de qué manera la persona ha proyectado inconscientemente sobre su cuerpo un componente emocional reprimido. Los mecanismos de defensa también deben ser liberados. Estos nuestra mente los elabora para evitar el sufrimiento, pero se vuelven crónicos. Cuanto más nos familiaricemos con ellos, con nuestros mecanismos de defensa, y los sepamos identificar, más cerca estaremos de poder llegar a la causa que los ha creado. Un sistema para aprender a identificarlos es observarlos en las personas que nos rodean y preguntarnos cuándo nosotros actuamos de la misma forma. Siempre que alguien expresa refiriéndose a un tercero,
me irrita su desorden, estamos ante una proyección. Hay diferentes tipos de conflictos, pero cuando en nuestro interior se crea una cuestión y emergen dos posiciones que son excluyentes, o dicho en otras palabras, no pueden darse en forma simultánea, nos encontramos ante un conflicto. Si decidimos por una alternativa, automáticamente estamos perdiendo la otra. Y muchas veces esta situación nos crea ansiedad y dolor de cabeza. Nos paraliza a la hora de tomar una decisión y puede apoderarse de nuestro espacio consciente, convirtiéndonos en sus víctimas. Si le digo que lo sé, perderé su amistad. Y por último, debemos liberarnos de las dependencias, específicamente las emocionales, pues éstas suelen ser un problema importante que incide en el modo en que la persona se relaciona con su entorno. Una dependencia puede confundirse con el amor, ya que el amor siempre enriquece y es constructivo, mientras que la dependencia empobrece y termina destruyendo. Ahora veremos algunas formas de poder identificar dónde se encuentran enmascaradas las emociones reprimidas, los programas y creencias negativas que nos desestabilizan y confunden. Primero, enfocar un hecho. Siempre que tengamos idea de habernos sentido mal en una situación determinada, no debemos cerrar el tema diciéndonos que tal o cual persona dijo o hizo algo que nos molestó, para pasar seguidamente a justificar nuestro enfado o disgusto. Esta sería la forma de perder una oportunidad de oro para conocer lo que hay en nuestro interior que ha reaccionado ante esta situación. Por lo tanto, lo apropiado es tomar un tiempo para enfocarla y permitirnos sentir lo que intentamos justificar o reprimir. Al exponernos mentalmente a su influencia directa, volveremos a experimentar las emociones que necesitamos trabajar para alcanzar la causa más profunda de nuestra reacción y poder cambiarla. 2. Revivir mentalmente una experiencia. Cuando hemos sufrido una experiencia que ha sido traumática en nuestra vida, o que por su naturaleza nos condiciona de alguna manera, debemos sanarla emocionalmente, no solo superarla, e integrarla a nuestro inconsciente con un nuevo significado. La forma de hacerlo es volver a ella y descargarla de todo el componente emocional y de aquellas ideas y creencias negativas que están asociadas a la experiencia. De esta manera, dejará de condicionarnos. 3. Pensar en una situación futura. Cuando una situación o actividad futura nos genera inquietud, como hablar en público, estamos ante otra oportunidad de la vida para crecer interiormente. Siempre será una visión subjetiva la que tenemos de algo que pertenece al futuro, y por esta razón debemos enfocarla mentalmente y permitirnos experimentar e identificar las reacciones emocionales y somáticas que se activan. Y entonces, comenzar a cambiar el programa mental que nos llevará a transformar la inquietud en seguridad. 4. Traer a la conciencia una determinada persona. En algunas ocasiones no podemos concretar una situación que nos haya afectado. En cambio, reconocemos que una determinada persona nos despierta sentimientos negativos cuando nos relacionamos con ella. En este caso hemos de dejar a un lado las razones que usamos para justificar lo mal que nos hace sentir, ya que no suelen ser la causa real de nuestros sentimientos. Lo propio es admitir que tenemos ante nosotros una indicación clara para buscar en nuestro inconsciente la causa real de esta reacción. Aunque nuestra mente trate de evadirla, lo que nos conviene es darnos el tiempo para dejarla entrar voluntariamente en nuestra conciencia y sacar a la luz lo que nos produce los sentimientos negativos. 5. Recordar unas palabras que nos afectaron. En algunas ocasiones alguien nos dice unas palabras que se graban como a fuego en nuestra mente. Intentamos olvidarlas, pero nos resulta imposible. Vuelven a nuestra conciencia una y otra vez. Me has decepcionado.
me has decepcionado. Y cuanto más nos esforzamos por arrancarlas de nuestra mente, parece que más se aferran. Esto nos crea malestar y angustia, como si fuéramos víctimas de un autoacoso, del que nos sentimos impotentes de evadirnos. La estrategia para resolver este problema es hacer lo contrario al impulso de nuestro instinto de supervivencia. Cada vez que lo rechacemos, el recuerdo volverá con más fuerza. Entonces, la aceptación es la mejor actitud para poder llegar a descubrir el por qué estas palabras se han adueñado de nuestra mente y de nuestra voluntad. Sexto, pensar en un logro que deseamos. Aunque hay una idea muy difundida de que al centrarnos en lo que deseamos conseguir estamos dando fuerza a nuestro deseo y facilitamos su concreción, también es cierto que podemos generar una serie de emociones negativas, tales como ansiedad o frustración, y crear una fuerza contraria que frena o nos aleja de nuestro objetivo. Pensar en el deseo, pero poniendo la atención en cómo nos sentimos, nos dará mucha luz sobre lo que nos falta o nos sobra para tener la actitud correcta en el proceso de alcanzar ese logro. Séptimo, observar nuestro cuerpo. Cualquier momento es bueno para detener nuestra inercia y observarnos, escuchando nuestro cuerpo para percibir las tensiones o las sensaciones que se hacen presentes al ser atendido. Entonces estamos haciendo algo más que examinar nuestro cuerpo. Detrás de cada expresión somática hay ocultas ideas y emociones que se encuentran reprimidas o en conflicto y están empujando para ser liberadas. Octavo, centrar la atención en el síntoma. El cuerpo es el mejor espejo de nuestro ser interior. Por eso lo más importante del síntoma será aprender a interpretarlo. Siempre hay una relación directa entre lo que estamos pensando o sintiendo. Aunque sea inconscientemente, cuerpo y alma se encuentran íntimamente conectados y funcionan como una sola cosa. Cualquier síntoma puede describirse con un adjetivo. Por ejemplo, me pesa la cabeza. También debo hacerme algunas preguntas acerca del síntoma. ¿Qué me impide hacer? Por ejemplo, descansar. ¿A qué me obliga que no deseo? Por ejemplo, a estar pendiente de lo que hacen otros. ¿Qué ocurriría si me permito hacer lo que deseo? Por ejemplo, dirían que soy un irresponsable. Estas preguntas suelen ser clarificadoras para identificar en qué hemos de trabajar, eliminando emociones reprimidas o creencias limitantes. Décimo, tomar conciencia de nuestras reacciones. En muchas ocasiones, después de haber reaccionado con ira ante una situación, nos damos cuenta de que nuestro comportamiento ha sido automático y fuera de control. En otros momentos nuestro estado de ánimo cambia y se vuelve triste o apático por un tiempo. A partir de ahí podemos tratar de dar vuelta a la página, justificarlo o mantenernos en la culpabilidad. Pero hay otra alternativa mejor que las anteriores: trabajar con nuestras reacciones y estados de ánimo para descubrir y sanar aquella parte sensible que no conocemos de nuestro inconsciente. De esta manera, estas respuestas irán extinguiéndose hasta dejar de formar parte de nuestro probable repertorio de respuestas. 11. Recibir las opiniones ajenas sobre nosotros. Cuando alguien expresa un juicio o una opinión sobre nosotros, nos encontramos ante una disyuntiva. Nos está proporcionando una información útil para nuestro crecimiento o simplemente ha hecho una proyección suya sobre nosotros. Si reaccionamos mal, nos perdemos la posibilidad de discernir entre una y la otra y nos impedimos tomar lo que podría ser un buen regalo. La mejor opción siempre es recibir lo que otro diga de nosotros para poder darle la respuesta adecuada, agradecérselo para trabajar posteriormente en ello, intentar ayudarle aportando luz sobre la cuestión,
o sencillamente comprenderlo. Si nuestra respuesta no se ajusta a una de estas tres opciones, tendremos que mirar en nuestro interior para ver de dónde sale. 12. Sentimientos exagerados hacia alguien. En ocasiones nos hemos encontrado siendo arrastrados por sentimientos con una fuerza que desconocíamos en la relación que mantenemos con una determinada persona. Cuando eso ocurre y estos sentimientos escapan de nuestro control, generalmente no estamos viendo realmente a la otra persona. Lo que ella significa para nosotros seguramente se encuentra relacionado con nuestras carencias o experiencias negativas anteriores. No puedo vivir sin él, si me deja me quitaré la vida. Lo que siento por mi segundo hijo no lo siento por los demás. Son expresiones que indican la necesidad de bucear dentro de nosotros para liberar lo que necesitamos expresar a través de este sentimiento exagerado. 13. Tratar un conflicto por partes. Muchas veces, al enfrentar un conflicto, una cuestión con dos posiciones opuestas, es posible quedar atrapados sin ser capaces de encontrar una salida. Nuestra mente se mueve de una posición a otra de tal manera que, al intentar decidir por una, la otra toma fuerza y capta nuestra atención, repitiéndose este mecanismo hasta el agotamiento. Una estrategia muy efectiva para darle salida al conflicto es resolver cada parte independientemente en nuestra mente. Al hacerlo así, el conflicto deja de serlo para convertirse en dos cuestiones desvinculadas. Siempre será más fácil resolver una cuestión por sí misma que considerarla en dependencia de otra que es opuesta. 14. El feedback negativo de quienes nos sirven de espejo. Siempre que atribuimos algún juicio negativo sobre alguien, es un estúpido o es un irresponsable, y no es una información, sino que al expresarlo sentimos algún grado de emoción negativa, estamos haciendo una proyección de algún aspecto nuestro que rechazamos y se lo estamos atribuyendo a la otra persona. Este es un medio fiable por medio del cual nuestra sombra sale a la luz, poniendo al descubierto aspectos de nosotros que están pendientes de resolver. Por lo tanto, siempre que nos sorprendamos en este tipo de juicios, tendremos una buena oportunidad de mirar a nuestro interior y sanar alguna cuestión pendiente. 15. Cuando provocamos repetidas veces el mismo efecto perturbador. A veces somos conscientes de que causamos malestar en otras personas, y cuando este hecho ocurre más de una vez, estamos ante una buena señal para examinarnos. El primer impulso suele ser el de sacudirnos la responsabilidad, argumentando razones como se siente mal porque sabe que a mí no me puede manipular, o siempre que se ponga pesado se lo haré saber, pero seguro que hay otra realidad en nuestro interior, que al descubrirla puede cambiar positivamente la relación. 16. En las acciones impulsivas o inadvertidas. Nuestro comportamiento está lleno de acciones impulsivas que nos pasan desapercibidas porque las vivimos como algo natural, pero en realidad suelen ser reacciones a estados de ánimo, emociones inconscientes o respuestas a necesidades interiores no satisfechas. Visitar la nevera compulsivamente, mentir o exagerar sobre algo sin intención de hacerlo, podrían ser ejemplos de estos impulsos. Tomar mayor conciencia de ellos nos proporcionará información para descubrir aquello que aún está por resolver. 17. La coherencia entre nuestro lenguaje verbal y no verbal. En la comunicación está comprobado que el porcentaje de expresión no verbal es más elevado que el verbal. Esto significa que la persona que nos está viendo y escuchando con atención recibe más información de la que pensamos le estamos compartiendo. Si estamos diciéndole algo importante a alguien y no podemos mirarlo a los ojos, posiblemente nos sintamos avergonzados o no estamos siendo del todo sinceros con él.
Es en nuestro lenguaje no verbal donde tenemos menos control y nuestro inconsciente se revela más fácilmente. 18. Los juicios y descalificaciones. Buena parte de lo que expresamos al comunicarnos son juicios sobre las personas, las circunstancias, los objetos y sobre todo lo que se nos cruza en nuestra vida. Muchos de ellos son positivos y nos identificamos con lo que juzgamos valorándolo y dignificándolo, pero otros son críticas y descalificaciones. En este tipo de comunicaciones también tenemos un vasto filón para explorar y descubrir aspectos desconocidos de nosotros. 19. Cuando sentimos amenazada nuestra dignidad. Hay ocasiones en que podemos sentirnos humillados o menospreciados, y nuestra dignidad personal se resiente. Pero, en realidad, la mayoría de las veces que sentimos nuestra dignidad amenazada, es más una cuestión nuestra que de aquellos a quienes les atribuimos la agresión. Si en lugar de enojarnos o devolver otro tanto, nos permitimos explorar la causa de nuestro enojo, seguramente comprobaremos que nuestra dignidad sigue a salvo y que la causa de nuestro malestar fue la interpretación que hicimos de lo que la otra persona hizo o dijo. 20. Los enfados desproporcionados por los errores que otros hacen. Si el error o la torpeza cometida por otra persona nos sacan de quicio, seguramente se ha establecido una resonancia entre su acción y algo nuestro que no aceptamos. De la misma manera que ocurre en la proyección, también sucede en estos casos. Realmente la persona se ha equivocado, pero en lugar de despertar un sentimiento de comprensión, dispara una ira desproporcionada que no va dirigida a la corrección del error, lo cual ayudaría, sino que desata una represión propia.